Cuando un placer sacia pero no del todo, es muy fácil convertirse en víctima de aquello que lo origina. Le ocurre a todos los que son adictos de comportamiento, personas que se enganchan al juego, a las compras, a los videojuegos y por supuesto al sexo. Dentro de esta última vertiente encontramos el enganche a la pornografía, que según los expertos está cada vez más extendido. Y aunque existe una tendencia a naturalizar este tipo de contenidos, conviene dejar claro que una adicción como esta es equiparable a todas las demás, con todo lo que ello implica psicológica y cerebralmente. Del boom de la adicción al porno nos viene a hablar Jorge Gutiérrez, impulsor de la asociación Dale una Vuelta y autor de La trampa del sexo digital, un libro editado por Almuzara. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Chema? Muy buenos días, nunca mejor dicho, a estas horas. Bienvenido al gallo que no cesa. Oye Jorge, ¿por qué la adicción al porno, a la pornografía es como las demás? Yo suelo decir que es la adicción incluso perfecta, ¿no? La llamo así porque tiene muchas cosas en común como cualquier otra adicción. Se suele decir que una adicción, cuando tiene las características de que es algo anónimo, las 3 A se suele decir: anónimo, accesible y asequible, es decir, que lo tienes a mano, que es gratuita. Quizá por eso pues también tiene esa parte adictiva muy fuerte y tiene todas las consecuencias también como cualquier otra adicción que genera... O sea, que comparte características similares con otras adicciones. Efectivamente. Se combina a veces la adicción a las pantallas, a internet, con la adicción al sexo, entonces ya es un cóctel interesante, ¿no? De hecho, los expertos habláis de escalada adictiva, vamos, que esto es algo que va siempre creciendo. Sí, a ver, tampoco hay que... hablar de esto puede parecer que... alarmista, pero... No hay que ser alarmista, pero creo que sí que es bueno y creo que estos programas pues también vienen muy bien para llamar la atención. Es cierto que es muy escalable el sexo y es muy escalable el uso y el consumo de pornografía, por lo menos por la gente que nos escribe. Nosotros llevamos ya 5 años con esta asociación y no hay día prácticamente que no nos llegue un mensaje o dos de gente que quiere dejarlo, y las historias son tremendas, ¿no? Sin ser alarmistas, pero sí que es verdad que produce mucho sufrimiento y se ve que se pasa de un tipo de pornografía a otra con mucha facilidad, ¿no? O sea, uno puede empezar a ver un porno, digamos, normal, a otro tipo de pornografía más extrema con cierta facilidad, ¿no? Y yo creo que esa es la escalabilidad propia de esta adicción. Claro, imagino que en este, como en otros asuntos de la vida, las consecuencias dependerán de factores como la cantidad, el modo, las motivaciones, las causas que implican o que derivan a una persona a consumir porno. ¿Cuándo podemos decir que una persona está enganchada a la pornografía? Bueno, se suele decir con la pornografía como con cualquier otro tema, yo creo, cuando no eres capaz de dejarlo, ¿no? O sea, cuando por ti solo, cuando quieres dejarlo y no puedes, cuando quieres dejarlo porque ves las consecuencias negativas incluso que te está produciendo y eres incapaz. Entonces, cuando eres incapaz, cuando ves que no puedes, cuando estás realmente atado, ahí es cuando saltan las alarmas, ¿no? En el caso de la pornografía yo creo que sí que saltan las alarmas en otros casos, que es, como nos dice mucha gente que nos escribe y que nos llama, es cuando empiezan a tener algún tipo de disfunción sexual, que eso ocurre, ¿no? Sí. Porque el porno pues es tan invasivo y te fantasea tanto que llega un momento que con personas reales, con tu propia pareja, a veces pues no te llegas a excitar, ¿no? Entonces acudes a imágenes pornográficas y eso llega un momento en el que es problemático, porque claro, ya ha pasado de un campo a otro, ¿no? Y ahí entra en juego también una palabra que yo creo que es determinante, que es el aislamiento. Estas personas al final terminan aislándose. Sí, a mí me gusta hablar mucho de las consecuencias sociales, ¿no? En familiares y sociales, de pareja, que conlleva el consumo del porno, porque es una adicción muy solitaria, ¿no? Normalmente el porno se consume de una manera muy silenciosa, muy aislada, o sea, bajas persianas, apagas luz, tal, o sea, que a veces se consume de esa manera. Entonces, poco a poco te va aislando, te va volviendo más, pues vas dejando incluso cosas que te gustaban antes, ¿no? Nosotros nos dice gente que es que incluso las aficiones, los amigos, pues los vas dejando un poco atrás, ¿no? Y prefieres aislarte, prefieres quedarte solo, prefieres buscar momentos para tu placer solitario, ¿no? Y da la sensación de que Internet parece que lo ha ampliado todo, ¿no? Y ahora la adicción al porno pues tiene que ver con la visión que a través de ella se traslada de la mujer, pero también con la educación de los menores, con el feminismo, también con la salud, por supuesto.
Vamos, Jorge, que cuando más se amplía lo que es el campo de acción del porno, más personas se pueden ver afectadas o condicionadas. Sí, yo creo que hace unos años, hace unas décadas quizá, se veía esto como una cosa, quizá únicamente y exclusivamente un problema, digamos, moral, ¿no? Que dependía de tu visión, de tu cosmovisión, de la vida, de la sexualidad. Y creo que es verdad que ahora el problema es que todo se ha multiplicado y entonces ya empezamos a hablar del problema de la pornografía desde el punto de vista de la mujer, del niño, de los menores, de Internet, de la educación, de la regulación, que quizá pues ha llegado un momento en el que hay que dar un paso al frente, etcétera, ¿no? O sea, que es verdad que cada vez abarca más campos del único anterior que era pues quizá la parte así más moral o únicamente moral, ¿no? Pero bueno, en esta asociación, en tu asociación Dale una Vuelta, habéis atendido a más de 5.000 personas con adicción a la pornografía. Me acabas de decir que lleváis 5 años con ella, pero ¿qué personas son las que se acercan a vosotros? ¿Hay un perfil determinado? Sí, mira, el perfil suele ser varón en el quizá 90% de los casos, o sea, es abrumadoramente hombres que nos escriben yo diría entre 25 y 40, los de 40 o los de 30 y muchos, pues evidentemente nos suelen relatar que llevan muchos años, pues con un consumo pues excesivo de pornografía y ya llega un momento en el que no pueden más y dicen basta y piden ayuda, ¿no? Y hay de todo tipo, de todo nivel social, casados, solteros. ¿Mujeres también? Mujeres menos. O sea, las mujeres que nos escriben, hay algunas con adicción, pero son las menos. Lo que sí que nos escribe cada vez más son mujeres con una autoestima por los suelos porque se dan cuenta, porque conocen la adicción de su pareja o de su marido. Entonces eso les supone a ellas pues un mazazo, ¿no? En su confianza, en su autoestima. Tan es así que esto es una primicia, pero bueno, ya la adelanto, bueno, que vamos, claro. Este es el momento para adelantar primicias, ¿no? La semana que viene, coincidiendo con el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25, ¿no?, de noviembre, vamos a lanzar es un proyecto, se llama Proyecto Nosotras, dirigido a este tipo de mujeres, ¿no? Mujeres que ven en la pornografía de su pareja, del consumo de la pornografía de su pareja, le supone a ellas, bueno, pues un trastorno importante, ¿no? En su confianza, en su comunicación, en que no saben a veces cómo actuar ni cómo afrontar esta situación. Entonces va a ser un espacio de acogida, un foro con testimonios, con un espacio personal de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo que tengo entendido, algunas de estas mujeres incluso intentan imitar los comportamientos del porno para tratar de agradar o intentarlo a sus maridos. Sí, es que eso es lo perverso también de esto, ¿no? Que es pues es un círculo vicioso en ese sentido, ¿no? Que la mujer también para agradar, para dar la talla, digamos, o para agradar en ese sentido a su pareja, pues es verdad que una manera de curiosear y de saber un poco más es utilizando y es viendo pornografía también, ¿no? Entonces es otro tipo de uso. Yo creo que la mujer suele acceder a contenidos pornográficos más por curiosidad, más por información, más por esos deseos de agradar que por una pulsión, ¿no? Creo que quizás es un poco más propia del varón. Y ahora, amigos oyentes, atentos al porcentaje, porque el 46% de los chicos de entre 14 y 17 años ve pornografía de vez en cuando y el 37% lo hace con una frecuencia semanal. Esos datos los incluyes en tu libro. ¿Qué tipo de comportamientos del porno van a tratar de imitar estos chavales ya en sus relaciones, cuando ya están teniendo relaciones con chicas? Con chicas o con chicos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que depende de muchas circunstancias y tampoco se pueden sacar reglas generales, evidentemente, pero desde luego yo creo que para mí uno de los efectos más civilinos, o que a lo mejor no se notan tanto, pero es cómo ven los chicos y las chicas de hoy día que consumen porno, cómo ven a la otra parte, ¿no? A su pareja, a su chico, a su chica, porque yo creo que cosifica mucho, ¿no? O sea, que al final el porno yo creo que tiene esa parte de descontextualizar el sexo, de ser menos empático, de sensibiliza mucho a la persona, ¿no? Entonces yo creo que esto a mí me parece que es el problema de fondo más importante. Y por mucho que a veces se diga que hay un porno ético, un porno un poco más cool, un porno feminista, etcétera, yo creo que es un poco cosmética y me parece que es más marketing que realidad. ¿Y a partir de qué momento estas personas se dan cuenta de que tienen un problema realmente? Hay gente que tiene que salir de su puesto de trabajo, hay gente que tiene que dejar... para ver porno. Es tremendo. Bueno, para ver porno, para masturbarse, ¿no? O sea, que llega un momento en el que un tipo nos escribió y nos dijo, mira, perdona, pero no he podido acabar las oposiciones porque no podía concentrar, ¿no? Porque llevaba un hábito de consumo de pornografía y he tenido que dejar las oposiciones porque no podía, ¿no? También, ¿qué pasa? Que con todas las adicciones, yo no soy ni neurólogo ni psicólogo, pero creo que es una doctrina común, y es que afectan a una zona del cerebro que se encarga de
del autocontrol y de la reflexión, ¿no? Entonces, si falla ese autocontrol, si lo tienes dañado, si tienes dañado la capacidad de reflexión, pues es difícil que cambies, ¿no? Porque precisamente esa adicción te lleva a no cambiar, ¿no? O a no darte cuenta de que tienes que cambiar. Dicho lo cual, seguramente que los dos oyentes, los gallos, se lo estén preguntando. Cuéntanos de qué manera echáis una mano en darle una vuelta en tu asociación y cómo se te ocurrió fundarla, organizarla. Bueno, yo tenía algún colega, algún amigo que ya empezaba a tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces investigué, vi que no había nada en español, en general, no había ninguna institución, ninguna asociación, ninguna entidad que se dedicara a esto. Entonces busqué, vi alguna cosa interesante, porque en inglés, en Estados Unidos sí que ya hay varios movimientos en esta línea, ¿no? También es el país donde más porno se produce, donde más pornografía se consume, hasta tal punto de que hay varios estados de Estados Unidos que lo han declarado como un problema de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, fue por esa razón. Vi que no había nada y me lancé. Te lanzas no a hacer una asociación grande ni tal, tampoco lo somos ahora mismo, pero sí que dije, bueno, vamos a empezar a ofrecer una ayuda, ¿no? Entonces, ese canal de ayuda es el que ha sido el motor y es la razón de nuestro existir, que es ayudar a la gente que lo necesita de una manera gratuita, escribiéndonos, hacemos un seguimiento personalizado y luego ofrecemos en nuestra asociación pues diversos cursos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hicimos un webinar de 8 sesiones de 1 hora cada una, referido a un tema, a una perspectiva diferente de cómo dejar el porno, ¿no? Pues por ejemplo, hablar de las recaídas, pues un experto, un psicólogo, sobre todo con psicólogos o con psiquiatras o con educadores, pues hablar sobre la recaída, hablar sobre la motivación. Bueno, pues aquí los hemos puesto de manifiesto en esta entrevista con Jorge Gutiérrez, impulsor de la asociación Dale una Vuelta y autor del libro que hoy nos ha ocupado, que es La trampa del sexo digital, editado por Almuzara. Jorge, gracias por haber estado con nosotros, un placer y muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, y nada, que cuando queráis, simplemente a través de la página web, pues estamos disponibles.